¿De dónde surge la maldad? ¿Es una sombra que siempre ha estado con nosotros, o es algo que crece y se alimenta de nuestras experiencias y sufrimientos? ¿Nacemos con ella, un veneno en nuestros corazones, o la vida nos la va inoculando gota a gota hasta convertirnos en monstruos? ¿Es la maldad una semilla que yace dormida en nuestro interior, esperando el momento adecuado para germinar? Estas preguntas, tan antiguas como la humanidad misma, resuenan con fuerza en La familia de Pascual Duarte, la obra maestra de Camilo José Cela. Este libro no solo nos cuenta una historia, sino que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de nuestra moralidad. A través de la vida de Pascual, un hombre brutalizado por la pobreza y la violencia, Cela nos enfrenta a la cara más oscura de la naturaleza humana. Nos muestra cómo las circunstancias pueden moldear a una persona, llevándola por caminos oscuros y peligrosos. En este ensayo, nos adentraremos en la historia de Pascual, explorando cómo su entorno y sus experiencias lo llevaron a cometer actos atroces. Veremos cómo cada evento en su vida fue una pieza de un rompecabezas que, al completarse, reveló una imagen de desesperación y violencia. Caminaremos por los senderos polvorientos de la España rural de posguerra, un país herido por la guerra civil, donde la vida era barata y la esperanza escasa. Este contexto histórico es crucial para entender las acciones de Pascual y de aquellos que lo rodeaban. Analizaremos cómo el contexto histórico influyó en la psique de los personajes, empujándolos a la violencia y la desesperación. La guerra y la pobreza no solo destruyeron sus cuerpos, sino también sus almas, dejando cicatrices profundas y duraderas. Y finalmente, nos preguntaremos si Pascual Duarte era un monstruo por naturaleza, o si, como un árbol retorcido por el viento, la sociedad lo deformó hasta convertirlo en un ser irreconocible. ¿Es la maldad inherente, o es el resultado de un entorno implacable y cruel? Esta es la pregunta que intentaremos responder. La España de posguerra era un lugar desolado, un país que intentaba levantarse de las cenizas de un conflicto devastador. Las cicatrices de la guerra eran visibles en cada rincón, en cada rostro, en cada calle. Las heridas de la guerra civil aún supuraban, dividiendo a familias y sembrando la desconfianza entre vecinos. La comunidad, una vez unida, ahora estaba fracturada, con la sombra de la traición siempre presente. La pobreza era endémica, la violencia un espectro que se cernía sobre todo. Las calles estaban llenas de personas luchando por sobrevivir, cada día una batalla contra el hambre y la desesperación. En este ambiente tóxico, donde la supervivencia era la única ley, nació y creció Pascual Duarte. Su infancia estuvo marcada por la brutalidad y la lucha constante, un reflejo de la sociedad en la que vivía. Camilo José Cela, un maestro del realismo social, utiliza la historia de Pascual para reflejar la brutalidad de la época. A través de su pluma, nos muestra una España rota, donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Su objetivo no es justificar los actos de Pascual, sino obligarnos a mirar de frente la oscuridad que se esconde en el corazón humano, alimentada por la miseria y la desesperación. Nos enfrenta a la cruda realidad de una sociedad en ruinas. La familia de Pascual Duarte no es una novela para leer con indiferencia. Es una bofetada de realidad, un grito desgarrador que nos recuerda el poder destructivo de la violencia. Es una obra que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de la desesperación. Desde su más tierna infancia, la vida de Pascual estuvo marcada por la violencia. Su padre, un hombre alcohólico y brutal, descargaba su frustración en su familia. Su madre, endurecida por la vida, respondía con la misma moneda, creando un hogar donde el amor era un extraño y el miedo, un compañero constante. La muerte de su hermano Mario, un niño deforme al que Pascual quería con torpeza, fue la primera tragedia que lo marcó profundamente. La violencia, la muerte y la culpa se convirtieron en los pilares de su existencia, moldeando su carácter y preparando el terreno para la tragedia que se avecinaba. El matrimonio con Lola, lejos de ser un refugio para Pascual, se convirtió en otro capítulo de dolor y frustración. La pérdida de su primer hijo, un niño que nació muerto, lo sumió en una profunda tristeza.
Lola, incapaz de concebir un hijo sano, se convirtió en un blanco para la rabia contenida de Pascual. La relación se fue deteriorando, marcada por la violencia física y verbal. Lola, víctima de la brutalidad de su marido, buscó consuelo en otros brazos, alimentando aún más la ira y los celos de Pascual. En este círculo vicioso de dolor, resentimiento y violencia, la humanidad de Pascual se fue apagando lentamente. Section 5. The Descent into Darkness. Los actos violentos de Pascual, lejos de ser arrebatos espontáneos, son el resultado de una vida de dolor y frustración. Desde su infancia, Pascual ha sido testigo de innumerables tragedias que han moldeado su carácter. Cada evento traumático ha dejado una cicatriz profunda en su alma, alimentando una ira que finalmente se desborda. El asesinato de su perro, un ser indefenso al que decía querer, marca un punto de no retorno en su descenso a la oscuridad. Este acto brutal no es solo una manifestación de su rabia, sino también una señal de su creciente desconexión con la realidad y la humanidad. Luego vendría el asesinato de su madre, un acto atroz que Pascual justifica como un acto de piedad. En su mente distorsionada, cree que está liberándola de un sufrimiento interminable, aunque en realidad está proyectando su propio dolor y desesperación. En su mente perturbada, la muerte se convierte en la única salida, la única forma de liberarse del dolor que lo consume. Sin embargo, cada acto de violencia solo sirve para profundizar su tormento interno, atrapándolo en un ciclo interminable de culpa y locura. Pero cada muerte, lejos de liberarlo, lo hunde más en el abismo de la culpa y la locura. Pascual se encuentra atrapado en una espiral descendente, donde cada intento de escapar de su sufrimiento solo lo lleva más cerca de su propia destrucción. Section 6. Confined but unrepentant. En la cárcel, mientras escribe sus memorias, Pascual tiene tiempo para reflexionar sobre sus actos. Sin embargo, no hay arrepentimiento en sus palabras, solo una fría descripción de los hechos, como si se tratara de la vida de un desconocido. ¿Es Pascual un ser malvado por naturaleza o un producto de sus circunstancias? ¿Era libre de elegir su destino o estaba condenado desde el principio por la pobreza, la violencia y la falta de amor que marcaron su vida? Estas preguntas resuenan en la mente del lector mucho después de haber terminado la novela. Section 7. A Legacy of Brutality. La ejecución de Pascual Duarte no marca el final de la historia. Su legado de violencia y desesperación perdura, como una sombra que se proyecta sobre la España de posguerra. La familia de Pascual Duarte es un espejo incómodo que nos muestra la realidad cruda y descarnada de una época, obligándonos a confrontar la oscuridad que se esconde en el corazón humano. Es una obra maestra de la literatura española, una novela que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la maldad, la responsabilidad individual y el poder del entorno para moldear nuestras vidas. Section 8. The Enduring Question. La pregunta sigue en el aire, tan vigente hoy como hace décadas. ¿Qué nos hace humanos? ¿La capacidad de amar o la facilidad con la que nos convertimos en verdugos? La familia de Pascual Duarte no ofrece respuestas fáciles, pero nos obliga a mirar de frente la oscuridad, a reconocer que todos llevamos dentro la semilla de la violencia. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Es Pascual Duarte un monstruo o una víctima? ¿Es la maldad innata o aprendida? La respuesta quizás se encuentre en el fondo de cada uno de nosotros.